Este es el primero de una serie de sermones que estaremos predicando en una panorámica de toda la Biblia, 52 sermones, empezando con el libro de Génesis, al que titularemos Génesis, el origen de todo. Está basado en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, que dice de la siguiente manera: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El origen de todas las cosas se describe en el libro de Génesis. El detalle de los comienzos de la existencia, tal como la conocemos, que se hace aquí, es materia de revelación. Ninguna persona humana lo hubiera podido deducir por su propio intelecto. O sea que si Dios no lo hubiera dicho, tal como se encuentra relatado en el libro sagrado, de ninguna forma el hombre lo habría podido ni siquiera sospechar. Ninguno de los intentos del hombre por explicar el origen del mundo, de la vida y del universo ha podido superar en ninguna forma la simple narrativa bíblica. Ninguna de estas hipótesis o suposiciones tiene la certidumbre de las afirmaciones bíblicas. La razón es obvia. En la Biblia habla el autor de todas las cosas, pero cuando leemos los planteamientos o teorías de los hombres científicos, naturalmente, quienes hablan son ellos mismos parte de la creación. Ellos no estuvieron presentes en el momento en que todo comenzó. Pero Dios, el autor de la vida, naturalmente que sabe de lo que está hablando. Yo le invito a creer, a tener fe para aceptar lo que Dios dice en su palabra. Esto traerá luz a su mente y paz a su corazón, y le encaminará por la senda que conduce a la vida eterna. Génesis viene de la palabra griega génesis, que significa nacimiento, creación, origen o principio. Este es el libro que nos habla del principio de todas las cosas. Naturalmente que este principio y esta creación no incluyen a Dios de ninguna manera, pues Dios no tiene principio ni tiene fin. Más bien, Él es el principio y el fin de todas las cosas, el alfa y la omega, según nos lo dice la Biblia misma en Apocalipsis 21:6. Génesis nos habla del origen del mundo, de su creación. Nos dice que Dios hizo el mundo, que Dios hizo el universo. Nos habla de un orden en este proceso de creación que culmina con la creación del hombre. Este hombre es hecho responsable de toda la creación de Dios. O sea que el hombre es nombrado por Dios como mayordomo de toda la creación. Este privilegio le es dado al hombre por cuanto él es, de todas las criaturas de Dios, el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, según nos lo dice Génesis 1, 26 y 27. Dios puso todas las cosas en las manos del hombre. Así nos lo dice el Salmo 8 en los versículos 5 hasta el 8. Génesis nos habla también del origen del pecado en la vida del hombre. Génesis capítulo 3. Génesis nos habla acerca de la manera como el hombre desobedeció a su Creador. Desde entonces, la relación tan estrecha que había entre el hombre y Dios fue estropeada. En Génesis vemos cómo este pecado produjo una generación perversa que tuvo como consecuencia el exterminio de toda una civilización durante los días de Noé. Lo que se conoce como el diluvio universal. Todo eso está narrado en Génesis desde el capítulo 6 hasta el 9, pero Dios tenía previsto un plan para redimir al hombre y devolverlo a la armonía con su Creador. En tercer lugar, vamos a ver que Génesis nos habla del origen de un pueblo.
Un pueblo que se inicia con el llamado de un hombre, Abraham, del cual saldría una familia, y de esta familia se formaría el pueblo hebreo, los judíos, a quienes Dios elegiría desde entonces para que fueran la luz de las naciones. Un pueblo del que vendría el Mesías prometido, el Salvador del mundo, Jesucristo. Ahora quiero que veamos la trascendencia de cada uno de estos orígenes. En primer lugar, veamos el origen del mundo, basados en Génesis capítulos 1 y 2. Después de hurgar en las culturas de la tierra, en las memorias de nuestros ancestros, sin ninguna oportunidad de poder tener acceso a la revelación bíblica tal como la tenemos hoy, nos encontramos con la asombrosa similitud de los relatos creacionistas de los aborígenes, nuestros ancestros, con lo que nos dice la Biblia. Para un postulante de las diferentes teorías del origen del mundo desde el punto de vista antropológico, esto sería pura superstición. Y es claro que para ellos la Biblia forma parte de dicha superstición. El evolucionista rechaza el relato bíblico de plano, sin tomarse la molestia de investigar, y se atreve a decir que sus conclusiones al respecto son científicas, cuando a todas luces se ve su grave prejuicio. Todas las teorías científicas que tratan de dar una explicación al origen de la vida están llenas de grandes vacíos, vacíos que son imposibles de llenar. Pero el científico hace un gran esfuerzo, infructuoso por cierto, en tratar de hacer encajar cada pieza en su lugar, tejiendo una serie de historias, entre comillas, que se unen siempre con una famosa expresión, también entre comillas: apareció. Y toda esta fraseología imprime a sus relatos una enorme nota de fantasía. En un sentido llano, al leer el relato bíblico de la creación del mundo y compararlo con las teorías humanistas acerca del mismo tema, uno puede darse cuenta de quién es el que está haciendo el cuento. Mire, o el autor de la Biblia estaba loco, creyendo que estaba hablando de hechos reales, o era un genio de la literatura universal. Y es tan grande su ingenio, en el caso que sea un invento, que no ha podido ser superado. Lo que resulta es que los cuentos que se nos quieren vender como ciencia no se equiparan con la certidumbre con que la Biblia nos habla. Todo esto tiene una simple razón. Lo que la Biblia nos dice es la verdad, es revelación, son las declaraciones del autor del mundo. Cuando leemos la Biblia estamos teniendo acceso a la voz de Dios, el creador de todas las cosas. La Biblia dice que Dios hizo el mundo en 6 días. Yo no tengo problemas en aceptar esta afirmación. Yo creo en Dios y en su palabra. Y según la concepción de un Dios todopoderoso que es tan elemental en la Biblia, nada es imposible para Dios. Así que en 6 días de 24 horas Dios hizo el mundo. Hizo el mundo con toda su madurez, de tal modo que los hombres con su ciencia pueden corroborar cuán completo es, al verificar antigüedad de millones de años en un proceso que duró horas. Lo que a nosotros nos tomaría una inmensidad de tiempo, Dios lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Una mujer, por ejemplo, tiene que esperar 9 meses para que su criatura se forme en su vientre y luego pueda nacer y crecer para llegar a ser un adulto. Pero Dios hizo a Adán en horas y con la edad de un hombre maduro.
Estimamos que con una edad promedio de 30 años. Así que lo hizo hombre cabal, hombre realizado, hombre capaz de desarrollar una vida completa. De esta misma forma fue que Él hizo todas las cosas. Y todas las cosas que Dios hizo fueron hechas por causa del hombre. Dios formó primero el hábitat donde habría de colocar a su más insigne criatura. Todo lo que hay en la tierra, desde los ríos, el mar, las plantas, los animales. Todo esto lo hizo Dios para favorecer a la corona de su creación, el hombre. Todo lo que hay en el universo, el sol, la luna, las estrellas, todo ello tiene el fin de poner a funcionar el mundo en el que el hombre ha de vivir. Todo el equilibrio de este vasto universo tiene la finalidad de hacer a la tierra un lugar donde se pueda vivir. En ese mundo creado y sostenido por Dios, el hombre fue colocado. En el principio, ese mundo era perfecto. Y todo lo que había en él, incluyendo al hombre, no tenía ningún defecto. Así lo expresa la Biblia cuando dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Cuando Dios entregó el mundo en las manos del hombre, le señaló su oficio, le dio instrucciones y le estableció límites. Le puso condiciones para el cuidado y uso de las cosas puestas debajo de sus pies. Así nos lo dice Salmo 8, versículo 6. Así que el hombre, como un ser inteligente, conocía sus atribuciones y sus limitaciones. De esta manera, el mundo tan maravilloso que Dios había creado ahora quedaba en manos del hombre. Un ser capaz, un ser digno de confianza. Todos nosotros hemos sido hechos, al igual que Adán, a la imagen de Dios. Tenemos la misma capacidad y la misma responsabilidad delante de nuestro Creador. No importa de dónde seamos. Si tenemos cuerpo, alma y espíritu, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, entonces somos seres humanos, diferentes de los animales, con una enorme distancia de diferencia. Es a nosotros y no a las demás criaturas a quienes Dios les ha dado el privilegio de la mayordomía. Y es a nosotros entonces a quienes se nos demandará. Somos nosotros los que un día nos tendremos que presentar ante Dios para dar cuenta de cómo administramos nuestro tiempo, para dar cuenta de cómo administramos nuestras palabras, para dar cuenta de cómo administramos nuestras oportunidades y nuestras vidas. ¿Usted cree que está listo para presentarse ante su Creador, para darle cuenta favorable de sus hechos? Si no es así, le pido que siga nuestra plática y sabrá cómo resolver ese problema. Nuestro segundo punto, el origen del pecado. Génesis, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11. En realidad tenemos que hablar del origen del pecado en la raza humana. Pues el pecado ya existía entre los ángeles que se rebelaron contra Dios. El pecado se define en la Biblia como infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es nada más y nada menos que rebelión y desobediencia contra Dios. El asunto es que Dios es soberano y toda criatura, por muy especial que haya sido hecha, estará siempre sujeta a quien la hizo. Pero fíjese, no es que sea difícil estar sometido a Dios. Pues Dios es amor, nos dice 1 de Juan 4:8. Y toda ley suya obedece a principios elementales que benefician y traen felicidad a toda su creación. La cuestión es que tanto los ángeles como los hombres, al ser seres inteligentes, tienen la facultad de decisión que no tienen las demás criaturas.
Y esa facultad, el hombre y los ángeles caídos la han usado de forma equivocada, en desmedro de la voluntad de Dios y en desmedro del bienestar de ellos mismos. Cuando Satanás tomó la decisión de querer ser como Dios y de pretender usurpar el trono celestial, se colocó por encima de sus atribuciones y pretendió atrevidamente cosas imperdonables e imposibles, según nos dice Isaías 14:14. Cuando Eva fue abordada por Satanás, ella era consciente de su debida lealtad para con Dios y también era consciente de las consecuencias de cualquier acto de desobediencia. Esas consecuencias eran trascendentales. Ella era consciente que cualquier decisión que ella tomara ante las insinuaciones del enemigo afectarían para siempre a todos sus congéneres. Ella, como la madre de toda la humanidad, era responsable de salvaguardar la integridad de la familia universal. No hay dudas de que sobre sus hombros, al igual que sobre los hombros de su marido Adán, Dios había colocado una gran responsabilidad. Pero ellos estaban en plena capacidad de enfrentar cualquier intento del enemigo de desconocer la voluntad de Dios. Dios los hizo perfectos, pero ellos se inventaron perversiones, producto de su capacidad e inteligencia humanas. Eclesiastés 7:29. Debiendo ser sabios según Dios, se hicieron sabios según sus propios razonamientos, que es lo mismo que ser necio, según Proverbios 3:7. Los elementos de esta historia de la caída del hombre en Génesis capítulo 3 tienen el propósito de enseñarnos cómo el hombre desoyó la verdad de Dios y prestó oídos a las mentiras de Satanás. Al hombre le parecieron más atractivos los engaños del enemigo que los cuidados del Padre amoroso. Esta decisión fue fatal para Adán y Eva, y también para toda la humanidad, puesto que Dios había decretado cuál sería el destino de los que desobedecen. Génesis 2:17. Fueron echados del huerto hermoso, que era su hogar, para vivir como errantes en la misma tierra que Dios hizo para ellos. El mundo tan maravillosamente hecho por Dios para ellos se convertiría en un lugar difícil por causa de su maldad. Un mundo sujetado a maldición por la maldad del hombre. Génesis 3:17. Así nos lo dice el apóstol Pablo. La creación fue sujetada a vanidad. Romanos 8:20. Adán y Eva vivieron en carne propia las negativas consecuencias del pecado. Probaron el sabor amargo de la separación de su Creador. Probaron el sabor amargo de las enfermedades. Probaron el sabor amargo de la muerte. La maldición del fratricidio entró en el seno de su hogar cuando Caín mató a su hermano Abel. Y andando el tiempo, la raza humana se depravó de tal manera que Dios, con el dolor de su corazón, destruyó a toda aquella civilización materialista y atea por medio del diluvio universal, salvando solo a 8 personas y protegiendo en el arca a selectivas especies de animales y bestias para la continuidad de la vida sobre la tierra. Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 8. Y como si todo aquel cataclismo no fuera suficiente lección para los descendientes de Noé, los hombres se volvieron a apartar de nuevo de Dios y fueron confundidos y esparcidos por el mundo en lo que se ha denominado como la Torre de Babel, narrada en Génesis capítulo 11. ¿Te das cuenta cómo olvidamos tan rápidamente todo el cuidado amoroso de Dios
y nos vamos tras nuestras propias ambiciones? ¿Todo esto para nuestro perjuicio? ¿Piensas que hay una manera como podemos superar esta circunstancia en nuestra vida? Yo creo que sí. Dios tiene una manera para restablecer nuestra relación con Él y devolvernos al paraíso. Solo Él puede hacerlo y te mostraré cómo lo ha hecho. Vamos al último punto, que es el punto número 3, el origen del pueblo de Dios. Vamos a ver los capítulos 12 al 50 de Génesis. El origen de la nación de Israel se remonta a los inicios de la vida misma, cuando el hombre pecó. En el mismo escenario donde el hombre desobedeció a Dios, allí Dios estableció una sentencia que marcó el destino de toda la humanidad, de todo el mundo, con una grande esperanza, la de un Salvador. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. En esto se muestra el amor de Dios, nos dice el Señor Jesús en Juan 3:16. Allá en la conversación que tuvo con Nicodemo. Se muestra en el firme propósito de Dios de darnos un redentor. Ahí en Génesis 3:15, al pronunciar la sentencia a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, nos dice Apocalipsis 22, Dios estableció el modo de salvar a la humanidad que ama tanto. Este versículo de Génesis 3:15 habla del fracaso de la mujer, que fue la primera que pecó, al hacer caso a las insinuaciones de nuestro enemigo. Pero al mismo tiempo augura esperanza para la reivindicación de Eva y de todas las mujeres, al hacer a una mujer, la Virgen María, la portadora de Emmanuel, Dios con nosotros. La encarnación de Dios que habría de asestar un golpe mortal al diablo con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Para que ese niño apareciera un día en este mundo como el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz de Isaías 9:6, Dios llamó primeramente a un hombre que estaba muy ajeno a los designios de Dios, perdido en sus delitos y pecados, en su cultura de muerte, sin esperanza alguna. Este hombre es Abraham, a quien Dios da instrucciones para salir de su tierra y de su parentela y dirigirse a un lugar que él no sabía. A este hombre le amaneció un día la luz. La verdad le fue revelada. Hombre bienaventurado este, que halló gracia ante los ojos de Dios. Por su pura gracia, Dios lo eligió y le marcó la senda que debía andar. Y este hombre le creyó a Dios. Y obedientemente aceptó todos los propósitos que Dios tenía para con él. Dios busca corazones dispuestos a obedecerle y a seguir sus instrucciones. De este hombre, después de muchos tropiezos en el camino, porque no fue fácil para Abraham serle fiel a Dios, como no será nunca fácil para nadie, en ninguna época. Este hombre vio los resultados favorables conforme a lo que Dios le había señalado que ocurriría con su familia. Su esposa Sara tuvo a Isaac después de ser estéril y siendo una anciana de 80 años. Porque nada hay imposible para Dios, como le dijo el ángel a María en la Anunciación en Lucas 1:37. En medio de grandes enfrentamientos en un mundo hostil a la voluntad de Dios, rodeado de grande maldad y perversión humanas, como lo muestra el episodio de Sodoma y Gomorra, dos ciudades impenitentes por las cuales Abraham abogó delante de Dios, pero ya sin esperanza para ellos. Y teniendo además que enfrentarse a la gran prueba de fe a la que Dios le sometió con su hijo Isaac,
Finalmente Abraham logró de Dios el Óscar de la fe. Pasó así al salón de la fama de los paladines de la fe, yendo a la cabeza como padre de la fe. Hebreos capítulo 11. Pero sería su nieto Jacob el que daría inicio a la formación del pueblo de Dios. Jacob, un hombre de malas mañas, tuvo una experiencia con Dios y fue transformado en un hombre conforme al corazón de Dios. Hay esperanza para cualquier persona perdida que se arrepienta de corazón. El nombre de Jacob significa engañador. En su lucha con el ángel en Peniel, ese nombre le fue cambiado por el de Israel, que significa el que lucha con Dios. Génesis 32:28. Su atormentado pasado fue dejado atrás, y el día que se arrepintió y hasta pudo hacer las paces con su hermano Esaú, a quien en contubernio con su madre Rebeca había usurpado, pasó a ser un hombre nuevo. La historia del Génesis nos cuenta cómo Jacob llegó a tener 12 hijos. De estos hijos se destaca la persona de José, el 11º o penúltimo de los hijos de Jacob, hijo de su esposa Raquel, a la que él amaba. Toda la tragedia y bendición de esta familia gira en torno a este personaje místico y sobresaliente, cuya biografía es uno de los más notables clásicos de siempre. José llegó a ser tan grande por la providencia de Dios que llegó a ocupar el cargo de gobernador de Egipto, el imperio que dominaba el mundo en su tiempo. Dios transformó todas las desgracias de José en una bendición para su familia. Él mismo afirma que el mal que sus hermanos le hicieron, Dios lo transformó en bien para salvar a mucho pueblo. Génesis 50:20. Así es cuando nuestras vidas están en las manos de Dios. Así nos lo dice la Biblia. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Dios premió la integridad de José al permitirle convertirse en el protector de su familia y en el impulsor de una nación que jugaría un papel decisivo en los designios de Dios. Fue en Egipto que esta familia se multiplicó en tan grande número que llegó a constituirse en un pueblo. De este pueblo nacería el Mesías, el Salvador del mundo. Es bueno decir aquí que José siempre ha sido considerado como un tipo de Cristo. Él fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. Y de Jesús se dice que fue vendido por uno de sus discípulos por 30 piezas de plata. Aquí tenemos pues el origen de un pueblo que tendría un destino asombroso. Un destino asombroso en el escenario del mundo, colocado en el centro mismo del mapa mundi, en medio de convulsiones políticas a través de las edades. Esta nación de Israel es un signo de Dios para mostrar su poder y su grandeza a todos los hombres. Cuando vemos los comienzos de todas las cosas, tal y como se describen en el Génesis, nos damos cuenta que la historia sigue un curso lineal que llevará al hombre necesariamente a una confrontación con su Creador. A pesar de la fuerza de lo fatal y lo fortuito, Dios hace que finalmente se cumplan sus propósitos y sus planes. Esto nos da la certeza de que el mundo no es el resultado del azar, sino que está bajo el control de su Creador. Dios no solo ha creado el mundo, sino que también lo sustenta. Muy a pesar de las barbaridades a las que los seres humanos hemos sometido el planeta,
Dios dirige los acontecimientos hacia la meta que Él ha trazado. Viendo el panorama del mundo actual, que no es muy halagador, lo mejor que podemos hacer es encomendarnos al Creador y apropiarnos de la salvación que nos ofrece en Cristo, antes que llegue el día en que nos tengamos que presentar ante Él para dar cuenta. Oremos. Señor, gracias te doy. Gracias te doy, Señor, por la revelación de tu palabra, porque de otra manera no hubiéramos podido conocer esas verdades. Toca el corazón, Señor, de los que ven este video y de los que escuchan, que no te han conocido. Toca sus vidas para que puedan conocerte antes que llegue ese día en que tengan que enfrentarse contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.